Listo, compañeros. Entonces, esta es la sesión 9 del curso Epidemiología, Métodos y Conceptos, una iniciativa de la Oficina de Docencia e Investigación con el propósito de apoyar el trabajo de grado de los estudiantes, las investigaciones adscritas al centro y en general cualquier profesional de la salud que quiera fortalecer sus herramientas conceptuales en epidemiología para aplicaciones en el ámbito asistencial. Para quienes no me conocen, de pronto hay estudiantes nuevos. Mi nombre es Elkin Casadiego, yo soy médico epidemiólogo de la Oficina de Docencia e Investigación. Ahí les presento mi correo, mi número celular, en caso de que requieran algún apoyo, asesoría en investigación. Y estas conferencias las estoy subiendo a un canal en YouTube que se llama Dr. Casadiego, con el propósito de que si quieren volver a revisar, a mirar los conceptos, puedan acceder directamente ahí en ese canal. Bien, entonces ya hemos hablado de lo que es la frecuencia relativa, cómo un conjunto de frecuencias relativas me conforman una distribución de frecuencias y la distribución de frecuencias la concreto o la plasmo o la ilustro a través de una tabla de contingencia que puede ser de una o dos vías. De tal manera que puedo tener perfiles totales, perfiles filas, perfiles columnas para poder determinar las frecuencias de los fenómenos que se quieran estudiar. Eh, una probabilidad no es más que una frecuencia relativa, pero no termina ahí porque el concepto de probabilidad va más allá en cuanto que tiene un conjunto de axiomas y propiedades que la fortalecen, que la hacen robusta y que permiten ser el fundamento de aplicaciones en salud como son, como son las pruebas diagnósticas y las medidas de asociación. Entonces, el concepto básico que aprendimos fue frecuencia relativa y ahora nos vamos a subir un poquito de nivel, a hablar de probabilidad para aterrizar finalmente en los ejemplos concretos en salud. Entonces, habíamos planteado que hay eh, básicamente tres asignaciones de probabilidades o tres definiciones de probabilidad. La primera definición es una definición teórica, laplaciana, en el cual, en el ejemplo de una moneda, sabemos teóricamente que la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello es del 50%. ¿Y cómo se establece la regla de probabilidad? Simplemente el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esto es una probabilidad teórica, lo sabemos a priori. No necesitamos hacer ningún experimento para poder determinar que la probabilidad de cara o sello al lanzar una moneda es del 50%. Sin embargo, esta probabilidad no se aplica directamente eh, en el ámbito de la epidemiología o de la estadística. En la estadística, lo que se aplica es la asignación frecuentista de probabilidad. Es la probabilidad en el mundo real. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo una muestra, y en este caso hago de manera repetitiva el experimento aleatorio, que es lanzar una moneda, no en todas las muestras que yo tome o en los experimentos, en este caso cuando hablo de muestra es el número de experimentos, ¿cierto? Si yo la lanzo 10, 100 veces, 200, 500, 5000 veces, no en todas las ocasiones en que yo finalice ese experimento voy a obtener que la probabilidad de cara es del 50%, ¿cierto? Esa probabilidad va a fluctuar, ¿cierto? En torno a esa probabilidad teórica laplaciana de 0,5% y esa fluctuación al principio es mucho más variable, pero en la medida en que yo aumente el tamaño de la muestra,
pues voy a obtener efectivamente que la probabilidad empírica, o sea, frecuentista, va a atender efectivamente a esa probabilidad teórica. Y a esto es a lo que le llamamos la teoría de grandes números, que es la base de la estadística frecuentista y es la base de por qué tomamos muestra y decimos, no, es que no fue suficiente el tamaño de la muestra, necesitamos aumentar más tamaño de la muestra porque queremos verificar esa probabilidad teórica, que puede ser una prevalencia, que puede ser una incidencia, que puede ser eh, una, una diferencia entre dos probabilidades. Esa probabilidad queremos saber hacia dónde teóricamente es que está, o teóricamente en este caso es la población, está atendiendo porque lo que estamos obteniendo son muestras. Y el otro concepto, o la tercera asignación probabilística, es la asignación bayesiana. La asignación bayesiana recoge elementos de la probabilidad teórica y elementos de la probabilidad frecuentista y los mezcla en esta ecuación para poder arrojar una probabilidad condicional. La asignación bayesiana es una probabilidad condicional. Vamos a ver en detalle en qué consiste esta probabilidad, porque la probabilidad o la asignación bayesiana es la base de pruebas diagnósticas y de muchos otros ejercicios probabilísticos en salud. En este momento estamos aquí como el muñequito con esta ecuación, pero vamos a analizarla, desmenuzarla y a llegar a entender en qué consiste la propuesta de asignación de probabilidad bayesiana. Listo. Entonces, Kolmogorov fue uno de los primeros que estableció los axiomas de las probabilidades. Un axioma es una definición que es evidente en sí misma. Entonces, los axiomas de probabilidades es, primero, que la probabilidad es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Es decir, que no existen probabilidades negativas. Eso es algo absoluto. No existen probabilidades negativas, es una verdad absoluta en las matemáticas. Y el tercer axioma es que la suma de los sucesos probabilísticos que están en el espacio muestral, en este caso lo vamos a llamar la unión de los sucesos A y B, es el conjunto total de del espacio muestral. Aquí lo podemos ver. Tenemos el suceso probabilístico A, el suceso probabilístico no B, y la unión de los dos es la suma de las probabilidades que nos van a dar como probabilidad total del espacio muestral 1. Eso significa que todo el horizonte de probabilidades que nosotros tenemos en una distribución de probabilidades, si nosotros la sumamos, deben dar 1. Esos son los tres axiomas. Bien, pero entonces vamos a poner un ejemplito, vamos a entrar ya con un ejemplito en salud y para poder ilustrar los conceptos de probabilidad marginal y las propiedades de las probabilidades que nos van a llevar de una manera analítica llegar a los conceptos que manejamos en salud en epidemiología. Entonces, tenemos una muestra de pacientes, 1000 personas, y en esa muestra hay pacientes diabéticos, no diabéticos, y hay personas que tienen glucosuria y que no tienen glucosuria. La primera probabilidad, el primer concepto es de probabilidad marginal. Entonces hablamos de probabilidad marginal porque nos referimos es a los márgenes de una tabla de contingencia. Entonces estamos en una tabla de contingencia, ya estamos, esta es una aplicación de una tabla de contingencia y vamos a extraer a través de ciertas preguntas las probabilidades que nos puede dar esta tabla. La primera entonces es la probabilidad marginal y se llama marginal porque son los márgenes de la tabla. Entonces en este caso la probabilidad de tener diabetes es del 20%, que no es más que número de eventos 200 sobre número de la muestra 1000, que da 0, la probabilidad de 0,2. Esta es la prevalencia en esa muestra. Entonces la prevalencia también es una probabilidad marginal. El otro concepto es la probabilidad complementaria. Entonces, para obtener la probabilidad de los no diabéticos, simplemente, como sabemos que el espacio muestral es 1, restamos 1 menos la probabilidad de diabéticos, y en este caso es 0,8, y es la manera de obtener la probabilidad de los no diabéticos. El otro concepto
que vamos a trabajar es el concepto de probabilidad conjunta o intersección de dos eventos. En este caso, la probabilidad de que al extraer una persona tenga diabetes y tenga glucosuria es simplemente dividir 60. Esta es la casilla donde se intersectan el evento ser diabético y el evento tener glucosuria sobre el total de la muestra, sobre el total de la muestra, en este caso nos da del 6%. Esa es una probabilidad conjunta. Y viene el otro concepto, que es una probabilidad condicional, en el cual nosotros restringimos el espacio muestral. Nuestro espacio muestral ya no es 1000, sino que el referente va a ser la condición que coloquemos acá. En este caso, la condición es ser diabetes. Entonces, ¿cómo se lee esto? La probabilidad de que al extraer un individuo de la muestra tenga glucosuria, dado que es diabético, se expresa en términos de lo siguiente. En el numerador, entonces, la intersección de los dos eventos, glucosuria y diabetes, y en el denominador, la condición, que es ser diabéticos. En este caso, lo que estamos haciendo simplemente es parándonos aquí en las columnas, en el perfil columna diabetes, y estamos restringiendo el espacio muestral de 1000 a 200. Entonces, sobre 200, ¿cuál es la probabilidad sobre los pacientes diabéticos con la probabilidad de tener glucosuria y diabetes? En este caso, nos da 60 sobre 1000 en el numerador y 200 sobre 1000 en el numerador, se van los 1000 y nos queda 60 sobre 200. Entonces, 60 sobre 200, estamos restringiendo el espacio muestral y nos da que es del 30%. Bien. Entonces, ya hemos visto que podemos representar las probabilidades con diagramas de Venn, ¿cierto? Que son las bolitas y los cuadrados, los círculos y los cuadrados, con tabla de contingencias. Y ahora vamos a expresar las probabilidades con árbol de decisión porque nos va a permitir acercarnos a otro tipo de análisis que son supremamente importantes, entre los cuales está toda la teoría de decisión, toda la teoría de evaluación económica, entre algunas otras aplicaciones en salud. Entonces, tenemos la tablita de contingencia, ¿cierto? De pacientes, de personas diabéticas y personas con glucosuria o no. Y vamos a construir el árbol de decisión. Podemos comenzar por las columnas, ¿cierto? O podemos comenzar por las filas. En este caso nos conviene comenzar por las columnas y vamos a comenzar por pacientes diabéticos. Entonces, tenemos que de pacientes diabéticos, hay unos que sí son diabéticos y unos que no son diabéticos. Los que sí son diabéticos son el 20% y el complemento 1 menos 20 es el 80%. Aquí estamos aplicando algo que es muy importante y es que la sumatoria de las ramas que surgen a partir de un nodo de decisión, este puntico se llama nodo de decisión, deben sumar 1, ¿sí? Que es todo el espacio muestral. Ahora bien, nos vamos por la rama superior. Del 20% que fueron diabéticos, el 30% hizo glucosuria y el 70% usó glucosuria. Ahora la pregunta es cómo sacamos este 30%, cómo le colocamos este 30% aquí a esta ramita. Entonces acá nos vamos otra vez al concepto de probabilidad condicional. ¿Qué nos estamos preguntando en esta ramita? En esta ramita nos estamos preguntando, dado que es diabético, dado que estoy en este 20% de los que son diabéticos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga glucosuria? Y como ya vimos, entonces en el numerador colocamos la intersección de los dos eventos, glucosuria y diabetes, ¿cierto? Que en este caso nos están contando que es 0,3 por 0,2, ¿cierto? Que nos da 60 sobre la probabilidad de ser diabéticos, que es la condición. O sea, nos estamos parando acá en esta columna. El espacio muestral se ha reducido a 200 y nos estamos preguntando la probabilidad condicional para que nos dé este 0,3. Listo, nos da este 0,3. Entonces, de esa manera se construyen cada una de las ramas. Aquí es la probabilidad condicional, glucosuria dado diabetes,
no glucosuria dado diabetes, glucosuria dado que no es diabético y no tener glucosuria dado que no es diabético, y aquí están cada una de las probabilidades. Así construye el árbol de decisión. Ahora bien, algo importante es que nosotros podemos despejar esta intersección de eventos, glucosuria y diabetes. La despejamos, pasamos la probabilidad de ser diabéticos acá, ¿cierto? Acá está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y nos queda que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad condición de probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Simplemente esa es una ley que vamos a utilizar más adelante, que es la ley del producto o de la probabilidad compuesta o la ley multiplicativa de la probabilidad. En este caso, la probabilidad de que ocurra al tiempo de que yo al extraer un individuo de mi muestra tenga glucosuria y tenga diabetes es 0,06, que aquí nos da este resultado. Bien, ¿de dónde sale esto? De despejar esta formulita de la probabilidad condicional. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Ahora bien, otro concepto importante, probabilidad total. Cuando nosotros hablamos de probabilidad total, es una manera analítica para nosotros obtener la probabilidad de estos marginales, la probabilidad de ser diabético, que es 200 sobre 1000, la probabilidad de no ser diabético, que es 800 sobre 1000, la probabilidad de tener glucosuria, que es 68 sobre 1000, y la probabilidad de no tener glucosuria, que es 932 sobre 1000. Pero acá lo vamos a presentar de una manera analítica. Entonces, la probabilidad total de tener glucosuria es este rombito que hay acá, ¿cierto? En donde un colorcito, el colorcito rosadito, es la parte de los pacientes que tienen glucosuria y son diabéticos, y este verdecito es la parte de los que tienen glucosuria y son no diabéticos. Nos estamos preguntando por la probabilidad total de tener glucosuria. Y en este caso, entonces, estamos planteando de manera analítica probabilística que esa probabilidad de tener glucosuria es la intersección de los pacientes, las personas que son glucosurias y tienen diabetes, pero también nos queda en la población otro componente que son los pacientes que tienen glucosuria y no son diabéticos, ¿cierto? Por eso sumamos esos dos eventos, esas dos intersecciones. Estamos sumando esta intersección con esta intersección. Listo. Ya vimos que por la ley anterior del producto, la probabilidad de una intersección es la probabilidad condicionada por la condición, tanto para diabéticos como para no diabéticos, y simplemente aquí al final la probabilidad de tener glucosuria nos da que es de 6,8, que de manera intuitiva es dividir 68 sobre 1000. Listo. Eso es una manera analítica de obtener las probabilidades y es lo que está en el fondo conceptual de lo que viene más adelante, que son las aplicaciones en pruebas diagnósticos. Por lo tanto, la probabilidad total no es más que otra manera de calcular los marginales o las probabilidades marginales. Ahora bien, viene el teorema de Bayes. Ese muñequito que nosotros lo vimos allá, ya lo vamos a explicar acá en detalle. Entonces, el teorema de Bayes no es más que una probabilidad condicional. En este caso, es la probabilidad de tener diabetes, dado que se tiene glucosuria, que está expresado por la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad de la condición. Y esto se expresa, esta intersección, ya vimos, se expresa en términos de una probabilidad condicional por la condición, por la probabilidad que está acá como la condición. Finalmente, la probabilidad de tener diabetes y ser glucosúrico es del 88%, que no es más, reducimos, como toda probabilidad condicional, reducimos el espacio muestral, nos estamos preguntando la condición de ser glucosurio y de tener diabéticos. Entonces, 60 sobre 68, nos estamos restringiendo a esta fila, restringimos el espacio muestral en el denominador es 68 y nos preguntamos esa intersección de diabéticos y glucosúricos, ¿cuál es la probabilidad dado que se tiene glucosuria? Y este es el teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes que vamos a utilizar
más adelante. Entonces, ¿qué hemos utilizado acá? Hemos utilizado la propiedad de la probabilidad total en los pacientes con glucosuria, aquí la propiedad de la probabilidad total, las probabilidades condicionales, ¿cierto? Para obtener el teorema de Bayes y más adelante vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces, de manera general, la estadística bayesiana es una propuesta, es un nuevo paradigma, es una propuesta epistemológica que nos dice que si nosotros tenemos una información, ¿cierto? Y queremos, que en este caso es la probabilidad, y queremos actualizar esa información, tenemos la información de que hay un evento que está condicionado por otro y tenemos una nueva información que es la probabilidad de A. La probabilidad final es la mezcla de esas dos informaciones para obtener la actualización del conocimiento. Entonces, de manera epistemológica, ¿qué es lo que nos está diciendo este paradigma? Y es algo que nosotros lo aplicamos en la vida cotidiana. Nosotros, en este momento, tenemos un estado de información, producto de la historia, producto de la cultura, producto de leer, producto de lo que hemos visto, producto de lo que hemos analizado. Pero para analizar, para llegar a un nuevo conocimiento, para llegar a un nuevo nivel de conocimiento, debemos esa información que tenemos, actualizarla con una nueva información, es decir, con datos nuevos que obtenemos de la realidad y la mezcla de esas dos informaciones, el conocimiento que ya teníamos, que está representado aquí por esta probabilidad condicional de B dado A, más la nueva información, que es la probabilidad de A, nos va a dar un nuevo nivel de conocimiento. Eso es lo que plantea la estadística bayesiana, distinto a lo que plantea la estadística frecuentista, porque simplemente la estadística frecuentista es empírica, simplemente el conocimiento se da es a partir de lo que vamos, de los datos que vamos obteniendo día a día, sin tener memoria de esa información. La estadística bayesiana dice, no, ojo, es importante la memoria de la información, mezclarla con la nueva información para obtener un nuevo resultado. Listo. Esa es, en resumen, lo que es la estadística bayesiana y vamos a ver la aplicación. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado del concepto de probabilidad, de cuáles son los axiomas y vamos a aplicar estas propiedades a un ejemplo concreto en la práctica clínica. Entonces, el planteamiento del problema del ejercicio es el siguiente. Tenemos una población y extraemos una muestra de 1000 personas en esa población a quienes vamos a hacerle un examen de tamizaje, en este caso es una prueba ELISA, para detectar la presencia de VIH. Y sabemos que esta prueba ELISA tiene un desempeño del 95% en enfermos y del 98% en sanos. ¿Qué significa desempeño? Significa que detecta en los enfermos el 95% de los enfermos. Cuando la prueba sale positivo, detecta el 95% de los enfermos en los enfermos. Y cuando la prueba sale negativa, detecta el 98% de los sanos en los no enfermos. Bien, ese es el desempeño de la prueba. Es una información que no cambia porque es el producto de los análisis que se han hecho en investigaciones en laboratorio. Listo, nos llega esa información. ¿Qué otra información también sabemos? Sabemos que la prevalencia de la enfermedad en la población es del 1%. Estas tres informaciones, el desempeño de la prueba en enfermos y el desempeño de la prueba en sanos y la prevalencia de la enfermedad es lo que sabemos, es lo que ya tenemos y es con lo que vamos a resolver el siguiente interrogante y es, si yo escojo un paciente, una persona al azar de ese N y me llega con un resultado positivo, le sale el resultado positivo de la prueba, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la probabilidad de que en efecto tenga VIH? Esa es la pregunta clínica que cuando uno está en el ámbito asistencial le sirve. Cuando le llega a uno un paciente, uno le hace una prueba, le da un resultado positivo, la pregunta que uno se hace, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente ese paciente tenga esa enfermedad? Y esa probabilidad, esa probabilidad
va a depender del perfil epidemiológico de la población de donde viene ese paciente, de los factores de riesgo que tenga, me va a arrojar la probabilidad final de si ese paciente tiene o no tiene la enfermedad y me va a llevar a tomar decisiones. Si yo veo que la probabilidad es altísima de que tenga la enfermedad por la clínica, por la historia clínica, etcétera, etcétera, más apoyado por una prueba de tamizaje, pues yo le doy tratamiento. Si yo veo que la probabilidad es baja, pues yo realmente iría con una prueba confirmatoria. Entonces, vamos a llevar el problema que acabamos de plantear a los axiomas y a las probabilidades, a los términos, a las propiedades probabilísticas y a términos probabilísticos que ya habíamos, que acabamos de ver. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos un tamaño de muestra de 1000. Lo segundo es que tenemos que el 95%, el desempeño de la prueba cuando da un resultado positivo es del 95%, es decir, que si me sale un resultado positivo, dado que estoy enfermo, el 95% de las veces, pues efectivamente va a ser así, voy a estar enfermo. Este es el desempeño de la prueba en personas enfermas. El desempeño de la prueba en personas sanas, cuando sale un resultado negativo, es del 98%. Es decir, que en el 98% de las ocasiones, cuando me sale un resultado negativo, ese paciente va a estar sano. Estos son ya lo estamos planteando en un lenguaje probabilístico. Aquí estamos hablando de la probabilidad condicional, ¿cierto? En los pacientes enfermos, la probabilidad de que dé positivo es del 0,95. En los pacientes sanos, la probabilidad de que dé negativo es del 98%. Probabilidad condicional. Pero también tenemos una probabilidad marginal, que es la prevalencia de la enfermedad en la población. En este caso es del 1%. Ojo, estamos hablando de probabilidad marginal. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo en términos probabilísticos es la siguiente. Dado que me llega un paciente con un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Esa es la pregunta que vamos a resolver y vamos a hacer cálculo probabilístico. Entonces, lo primero es que tenemos la probabilidad condicional, que es nuestra pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo definimos esa probabilidad condicional? La definimos, como ya habíamos visto, como la probabilidad de la intersección de que sea positiva la prueba y que esté enfermo sobre la probabilidad de los positivos. Tenemos entonces en esta definición, para poder resolver esta pregunta, digámoslo digámoslo de una vez. Acá nos estamos preguntando es por el valor predictivo positivo de la prueba. Listo. Yo sé que hablar de valor predictivo de la prueba es mucho más familiar que hablar de la probabilidad condicional de que salga enfermo dado que sea positivo. Pero es una probabilidad condicional. Tenemos entonces, ya sabemos cómo se define esa probabilidad condicional y tenemos entonces dos incógnitas. La primera incógnita es la probabilidad conjunta de los dos eventos y la segunda incógnita es la probabilidad de que salga positiva la prueba en esa muestra. ¿Cómo resolvemos estas dos incógnitas? Lo primero, verificamos qué información tenemos. Entonces, tenemos la información del desempeño de la prueba en los enfermos, pero acá esta información nos ayuda mucho porque mire que aquí en el numerador tenemos esta probabilidad conjunta de los dos eventos que estamos estudiando, que es una de nuestras preguntas, y en el denominador tenemos la probabilidad de la enfermedad. Entonces, aplicando ley de producto, ¿cierto? Vamos a despejar esta ecuación, vamos a pasar la probabilidad de estar enfermo aquí a este ladito, aquí está, ¿cierto? Entonces, esta probabilidad conjunta se nos convierte en la probabilidad de la condicional por la probabilidad de la condición. Vuelvo y repito, esta probabilidad conjunta, o sea, ¿qué me estoy preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que al tiempo una persona, si es sacada de esa muestra, tenga glucosuria y esté enferma de diabetes?
es igual a la probabilidad de que, salga un resultado positivo dado que estoy enfermo por la probabilidad de estar enfermo, ¿cierto? Eso se llama ley del producto, ya lo habíamos visto. Y simplemente es pasar este denominador a multiplicar acá, es el despeje normalito de una ecuación. Pero ¿por qué nos sirve esto? Nos sirve porque conocemos esta probabilidad condicional que es el desempeño de la prueba. La probabilidad de que salga un resultado positivo en enfermos es del 95%, es el desempeño de la prueba. Y esta probabilidad de estar enfermo es la probabilidad, es la prevalencia de la enfermedad, información que también la tenemos. Al multiplicar estos dos nos da que esta probabilidad de que al extraer un individuo esté enfermo y tenga glucosuria es del 9.5%. Ya, entonces, de nuestra definición, que es nuestra pregunta, ya tenemos el numerador, que es la probabilidad conjunta del fenómeno, que es del 9.5%. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la probabilidad de que dé resultados positivos. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Aquí ya tenemos entonces la primera parte, ¿cierto? La probabilidad conjunta, y ahora vamos a obtener el denominador con la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que dé positiva la prueba es la unión de que dé positiva en los enfermos y que dé positiva o que dé positiva en los sanos. Vuelvo y repito, la probabilidad de que la prueba dé positiva es la probabilidad, es la unión de la probabilidad de que dé positivo en enfermos o que dé positivo en sanos. Listo. ¿Qué nos estamos, de qué estamos hablando aquí? Que la probabilidad total de cuando me da un resultado positivo, tengo que entenderlo en términos de que da positivos tanto en enfermos como da positivos en sanos. ¿Por qué? Porque estas pruebas no son infalibles, no son del 100%. Si estas pruebas fueran del 100%, pues aquí no habría este pedacito y todos los positivos nos dieran en los enfermos, ¿cierto? Pero como tenemos falsos positivos, ¿cierto? Como tenemos falsos positivos, como las pruebas no son 100% fiables, tenemos un porcentaje de error en el que nos dan positivo en los sanos, falsos positivos. Entonces, por eso lo planteamos en términos de una probabilidad total, que es la suma de lo que ocurre en los enfermos y de lo que ocurre en los sanos cuando el resultado da positivo, y a eso lo denominamos probabilidad total. Listo. Entonces, aquí está planteada la probabilidad total con el dibujito y aquí vamos a hacer los cálculos. Vamos a resolver esta ecuación de probabilidad total. La probabilidad total entonces es igual por este lado, que es la probabilidad conjunta, ¿cierto? Estamos aquí, la probabilidad de que dé positivo y esté enfermo, no es más que la probabilidad condicional, ¿cierto? De que dé positivo en enfermos por la condición, en este caso, es que esté enfermo. Eso ya lo sabemos, lo acabamos de ver. Esto es el desempeño de la prueba. La probabilidad de que dé positivo en enfermos es del 95%, es de la prevalencia de la enfermedad del 1%, pero esta partecito que son los positivos en los sanos, que va a depender de los positivos, dado que sea sano, por la probabilidad de que sea sano, no la conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Nos vamos al arbolito de decisiones. Y en el arbolito de decisiones tenemos que pacientes de VIH, ¿cierto? La prueba, esta es la prueba de VIH. Cuando da positivo, entonces unos van a estar enfermos y otros van a estar sanos. En la población tenemos unos enfermos y unos que no están enfermos de VIH. Los enfermos es el 1%, que es mi prevalencia, y los sanos es el complemento 1 menos esto, que es 0,99, ¿cierto? Y aquí ya tenemos
un resultado. ¿Por qué? Porque nos estamos preguntando la probabilidad de que dé la prueba positiva dado que es sano. Entonces nos vamos a ir por acá, ¿cierto? Y a irnos por acá, los positivos dado que son sanos, es el complemento de los negativos dado que es sano. Y los negativos dado que es sano es el desempeño de la prueba cuando da un resultado negativo en los sanos. Es el desempeño de la prueba en los sanos. Esta información ya la tenemos del 98%. ¿Cierto? Que no es más que la especificidad. Aquí estamos hablando de la especificidad. Aquí estamos hablando de la sensibilidad para ponerlos en términos que todos los conocemos, ¿cierto? La probabilidad de que una prueba dé positivo dado que estoy enfermo es la sensibilidad y la probabilidad de que un resultado dé negativo dado que soy sano es la especificidad. Tenemos la especificidad y para llegar a esto que necesitamos, pues es el complemento 1 menos 0,98 por la propiedad que ya habíamos descrito de que a partir de un nodo, las dos ramas deben sumar en sus probabilidades 1. Entonces, ya tenemos este resultado, 0,99 acá y tenemos el otro resultado que es 0,02. 0,02 es acá esta probabilidad condicional y la probabilidad de ser sano es 0,99. Ya hemos resuelto esa incógnita. Entonces aquí lo vamos a ver, la probabilidad total y esta parte que no es más que la intersección es del casi el 2%. Entonces ya tenemos nuestros dos resultados, ¿cierto? La probabilidad, tenemos la probabilidad de que dé resultado positivo, que es del 3%, y tenemos esta probabilidad, que es la probabilidad de intersección. Entonces, finalmente, ¿qué decimos? Decimos que la probabilidad de que salga, de que alguien esté enfermo, dado que tenga un resultado positivo, es del 32%, ¿cierto? El valor predictivo de la prueba, dadas las condiciones que planteamos, de especificidad y de sensibilidad y de prevalencia es del 32%. Ahora bien, vamos a hacerlo, vamos a recoger todos los análisis. Ya hicimos el análisis aplicando las propiedades de las probabilidades que nos ayuda a entender cuáles son las bases conceptuales probabilísticas que hay a la hora de el análisis de desempeño de las pruebas diagnósticas. Pero aquí lo vamos a poner de una manera muy simple, con una tabla de contingencia. Entonces, con una muestra de 1000 personas, tenemos la distribución de 95%, que es la sensibilidad, es decir, los pacientes que enfermos a los que realmente la prueba les sale positivo, ¿cierto? En este caso es 95 en este ejercicio. Tenemos la prevalencia de la enfermedad, que aquí sería 100 sobre 10.000, sería del 1%, ¿cierto? Y acá tenemos la especificidad del 98%, que es 9.702, ¿cierto? Que es este valor que nos da aquí para hallar la especificidad, ya colocándole números a los datos. Y para llegar a ese valor predictivo positivo de la prueba, entonces vamos a aplicar las propiedades y llegamos a que el valor es del 32% aplicando el teorema de Bayes que ya habíamos hablado en qué consistía, que es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de la condición, y la probabilidad conjunta se expresa en términos de la probabilidad condicional por la probabilidad total, en este caso de enfermos, sobre la probabilidad de ser positivos, dada del 32%. Esta es una manera sintética y pues directa a partir de una tabla de contingencia de llegar a las mismas conclusiones paso a paso aplicando las teorías de probabilidad.
resolver la pregunta. Pero ahora surge lo siguiente, ¿qué pasa si la prevalencia de la enfermedad cambia en la población? ¿Qué pasa si eh, me llega un paciente de la población general con un resultado positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente esté enfermo de VIH? Debe ser distinta a si ese paciente me llega, por ejemplo, de una cárcel en donde sabemos que un alto porcentaje de esa población tiene comportamientos sexuales promiscuos, sin protección, y que muchos usan drogas intravenosas. Muy seguramente la probabilidad del o el valor predictivo de la prueba va a cambiar sencillamente porque la prevalencia de la enfermedad en mi nueva población es mayor. La prevalencia en este ejemplo, una población recluida, muy seguramente de VIH es mayor que la prevalencia del VIH en la población general. Vamos a ver cómo es eso posible, cómo es que cambia, cómo es que la prevalencia de la enfermedad me cambia el valor predictivo de la prueba. Entonces, la pregunta en términos probabilísticos es, si yo cambio la prevalencia, ¿qué pasa con la probabilidad condicional de la probabilidad de estar enfermo dado que da un resultado positivo? Y aquí se hizo el cálculo. Fíjense que acá hemos conservado la especificidad del 95%. ¿Mm? Hemos ajustado la tabla de contingencia de los datos, tenemos el mismo N, 10,000 personas, tenemos la misma especificidad del 95%, tenemos la misma la misma sensibilidad del 95%, que es la probabilidad de que salga positiva en enfermos, tenemos la misma especificidad del 98%, que es la probabilidad de que salga negativa en los sanos, ¿cierto? Pero la prevalencia en este caso se ha modificado y ha aumentado 10 veces, ya no es del 1%, sino es del 10%. Al cambiar la prevalencia de la enfermedad y manteniendo constantes el desempeño de la prueba, obtenemos que, y aplicando el teorema de Bayes, hemos obtenido que en esa población donde la prevalencia de la enfermedad es mayor, el valor predictivo de la prueba en términos de la probabilidad de estar enfermo dada que tengo un resultado positivo cambia. En este caso es del 84%. Al cambiar en 10 puntos la prevalencia de la enfermedad, ya me cambia el valor predictivo de la prueba y en este caso es del 84%. ¿Por qué hemos aplicado el teorema de Bayes? Porque estamos aplicando la definición de teorema de Bayes. Aquí esta es la prevalencia de enfermedad. Hemos actualizado nuestra información. Ahora esta información está actualizada, ya no es 1, sino es 10% de una información previa que teníamos, que es la probabilidad, que es el desempeño de la prueba en enfermos. Esa es la información previa. Actualizamos la información y nos arroja un nuevo estado de conocimiento, que es un nuevo valor predictivo positivo, que en este caso es del 84%. Esto es aplicar teorema de Bayes a las pruebas diagnósticas, que es un nuevo paradigma epistemológico. Esa es una aplicación en pruebas diagnósticas. Entonces, nos estamos yendo desde frecuencia relativa, tablas de contingencia, que son conceptos básicos y que todos manejamos cuando hacemos una tablita en Excel. Nos vamos a los conceptos de probabilidad, ¿cierto? Los axiomas, las propiedades que vienen de allá de esas tablas de contingencia y las estamos aplicando a pruebas diagnósticas. Y ahora la gran aplicación o la segunda gran aplicación es la independencia de variables, ¿sí? Las medidas, que es una manera de aproximarnos al concepto de asociación en epidemiología.
¿Qué vamos a aplicar aquí? Probabilidad condicional. ¿Qué vamos a aplicar acá? Teorema de Bayes. Entonces, el ejercicio es con bolitas, con urnas. Entonces, tenemos dos urnas en o dos cajas de bolitas. En la primera caja tenemos 2 bolas blancas, 4 bolas amarillas. En la segunda caja tenemos 3 bolas blancas, 3 bolas amarillas. Nos podemos preguntar, aplicando la probabilidad condicional, ¿cuál es la probabilidad de sacar amarilla, dado que estoy en una urna 2, en una caja 2? Pues la probabilidad es simplemente 3 bolas amarillas sobre el total de sucesos, que es 6, un medio. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola blanca, dado que estoy en la urna 1? La probabilidad son 2 bolas blancas sobre 6, un tercio. Listo. Y ahora nos vamos a preguntar si hay una asociación entre la caja y el color de la bola. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, ¿cuál es la probabilidad de que me gane la lotería dado que está nublado? ¿Será que el estar nublado afecta mi probabilidad de ganarme el baloto? Si yo digo que sí afecta, digo que esos dos eventos, el ganarme la lotería y el clima nublado, el estar nublado, están asociados, no son independientes. Pero si la probabilidad condicional es la misma a la probabilidad marginal, ¿sí? Si la probabilidad de que me gane la lotería no tiene nada que ver con que esté nublado, por lo tanto estas dos probabilidades son lo mismo, pues esos dos eventos no están asociados. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo lanzo un dado caiga 3, dado que lancé una moneda y caiga y haya caído cara? ¿Están asociados el hecho de que yo tire un dado con el hecho de que yo tire una moneda? Seguramente no, no hay una conexión entre esos dos fenómenos. Pero si la hubiere, significa que el lanzar un dado está condicionado a lanzar una moneda. Pero como la probabilidad de que caiga 3, dado que he lanzado una moneda es la misma a la probabilidad de que caiga 3, es decir, a que no haya lanzado ninguna moneda, pues esos eventos eh, son independientes. Entonces, esto es lo que aplicamos finalmente para hablar de asociación en estadística. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es, si la probabilidad condicional es igual a la probabilidad marginal, hay independencia. Pero la probabilidad condicional ya sabíamos cómo se definía, por una probabilidad conjunta sobre una probabilidad total, ¿cierto? En este caso es la probabilidad total de la condición igual a la probabilidad, a la otra probabilidad, ¿cierto? Tenemos dos eventos. Es un evento A que está condicionado por B y un evento A que no está condicionado por nada. Si se mantiene esa igualdad, aquí simplemente pasamos la probabilidad B del segundo evento acá a multiplicar, ¿cierto? Despejamos. Si se mantiene esta igualdad, decimos que hay independencia, y si no hay igualdad, decimos que estos eventos están asociados. Ahora bien, llevando la representación de las urnas a una tabla de contingencia, ¿qué tenemos? Tenemos en las columnas, las urnas, tenemos la urna 1 y la urna 2, este es total, y en las filas tenemos bola amarilla y bola blanca. Entonces, en la urna 1, ¿cuántas bolas amarillas tenemos? Tenemos 4 bolas amarillas. En la urna 2 tenemos 3 bolas amarillas. En total, bolas amarillas tenemos 7. En la urna 1 tenemos 2 bolas blancas. En la urna 2 tenemos 3 bolas blancas. En total tenemos 5 bolas blancas. Vamos a plantearnos estas probabilidades. La probabilidad de sacar amarilla, dado que estoy en la urna 2, ¿cierto? La probabilidad de sacar amarilla, dado que estoy en la urna 2, es 3 sobre 6, reduzco el espacio muestral. La probabilidad de sacar una bola amarilla es 7 sobre 12, es una marginal, una probabilidad marginal. La probabilidad global en la urna 2 es 6 sobre 12, 6 sobre 12. Y aplicando lo que ya habíamos visto de independencia, entonces
decimos que la probabilidad de la intersección, ¿cierto? En este caso, la probabilidad de bola 2 y urna 2 es 3/12, o sea, esta intersección de sacar bola amarilla en la urna 2 es 3/12, y tenemos los eventos independientes, la probabilidad de A, de bola amarilla, es 7/12 y la probabilidad de la urna 2 es un medio. ¿Por qué esta probabilidad de la urna 2 es un medio? Porque hay dos urnas, una 1, una 2, que me da el 50%. Aquí, el 50%, un medio. Y esta probabilidad de sacar amarilla simplemente es 7, que es la probabilidad marginal sobre el total de posibilidades, que es 12. Como 7 medios multiplicado por un medio es distinto a 3/12, decimos que el hecho de sacar una bola amarilla está asociado con la urna de donde procede la bola. Es decir, que las bolas, el color de las bolas no están distribuidas homogéneamente. Hay una distribución diferencial que nos hace pensar que hay una asociación entre urna y el color de la bola. Esto de manera general, entonces queda expresado que en una tabla de contingencia, si para todas las frecuencias todas las frecuencias conjuntas, se cumple que la probabilidad de cada una de los sucesos que lo componen son iguales, hay independencia. ¿Y cómo vamos a aplicar eso entonces a nuestro ejemplito de glucosuria y diabetes? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿será que tener diabetes es independiente a tener o hacer glucosuria? ¿Será que está asociado el hacer glucosuria a la condición de diabetes? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de diabetes y glucosuria? Es el 6%, ¿cierto? 60/1000, 6%. Esa es la probabilidad conjunta. Este es el cuadrito que nos intercepta filas con columnas. La columna de diabetes con la columna de glucosuria, 60, y este es el N, que es 1000. ¿Cuál es la probabilidad de hacer glucosuria en esta muestra? 68/1000, 6.8%. ¿Cuál es la probabilidad de hacer diabetes? La prevalencia de la enfermedad, 200/1000, 20%. Listo. Ahora vamos a multiplicar esos dos eventos, la probabilidad de hacer diabetes y la probabilidad de hacer glucosuria. Nos da del 13%. El 13.6% es igual a la probabilidad conjunta, es decir, 60/1000 es distinto. Por lo tanto, como es distinto, podemos afirmar que la glucosuria y la diabetes son eventos asociados. Y pues eso es lo que nosotros vemos en la clínica. Si hay preguntas hasta este momento, hasta este momento, las podemos hacer. Vamos finalmente, ¿sí? Cuéntenme. No, Bueno, por ahora no hay preguntas, doctor. Gracias. vale, gracias. Vamos a hacer otra aplicación de los conceptos de probabilidad en un estudio de melanoma. Listo. Entonces, este es un estudio prospectivo con el objeto de evaluar factores pronósticos sobre la sobrevida de pacientes con melanoma. Se incluyeron pacientes con resección radical de tumor en el Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Odense, Dinamarca, en el periodo de 1967 al 77. Y la base de datos tiene 205 pacientes que cumplieron con los criterios. Entonces, esto es una base de datos académica que hace parte del paquete MAS y que se instala en R. Listo. Es una base de datos que viene en R. Es una base de datos académica. Listo. Esta base de datos entonces contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, las cuales son el tiempo en días de sobrevida, ¿cierto? También incluye posibles censurados, el estado 1,
si es muerto por melanoma, 2, si vivió, y 3, si murió por otras causas al final del seguimiento. El sexo, 1, masculino, 0 femenino, la edad en años, el año en que se realizó la cirugía, aquí está el año 1972, 68, aquí está la edad en años, listo. Thickness, que es el grosor del tumor, y úlcera, si estaba presente o si estaba ausente. Bueno, vamos primero a calcular las probabilidades marginales. Ya sacamos la tablita de contingencia y nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que al tomar un individuo, que al extraer un individuo de esos 205 de la muestra, sea hombre. Entonces, vamos a preguntarnos, vamos a las filas y nos preguntamos por la probabilidad marginal de ser hombre, que es de 38.5, 79 sobre 205. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un individuo 205 esté muerto? Nos vamos a las columnas de muerto, ¿cierto? En esta tablita entonces tenemos acá en las columnas el desenlace, que es la variable de interés, muerte vivo y muerte por otras causas, y lo estamos cruzando con una variable que es sexo, mujer, hombre. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que al extraer un individuo de los 205 esté muerto o haya estado muerto? Entonces, la probabilidad en este caso es de 57 sobre 205, o sea, de 27.8. Entonces, hablamos de la probabilidad marginal de muerto para columnas y la probabilidad marginal de hombre para las filas. Listo. El otro concepto, entonces, es la probabilidad conjunta. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar un individuo de los 205 de la muestra esté vivo y sea mujer? Entonces, vivo y mujer, nos vamos aquí donde se intersecta. Entonces es 91 sobre 205 nos da 44.4. Aquí estamos hablando de la intersección de estos dos eventos, de que al final haya quedado vivo y sea una mujer. O también nos podemos preguntar en términos de intersección que esté muerto y sea hombre. Entonces nos vamos a muerte y hombre. Aquí 29 sobre 205 nos da 14.1. Entonces aquí hablamos de probabilidad conjunta. Probabilidad de la unión. Entonces nos vamos a la suma de eventos y decimos cuál es la probabilidad que un muerto sea hombre o mujer. Muerto, muerto, sea hombre o sea mujer. En este caso, entonces, eh, no, la probabilidad es 61.5 mujer y hombre 38.5. En este caso daría el 100%, que es la probabilidad de los dos, de todos los eventos. Y si nos lo preguntamos para los muertos, la columna sería la suma de 13.7 y 14.1, que nos da el total de muertos. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad que un individuo esté vivo o sea hombre? Vivo, vivo y hombre. En este caso, entonces, es la suma de vivo o hombre y estamos excluyendo que ocurra aquellos que estuvieron vivos y que fueron hombres. Nos estamos preguntando por los vivos por un lado y por los hombres por otro lado. Entonces, este es un ejemplo de las dos posibilidades de unión. La unión cuando no hay eventos, cuando decimos que se incluyan todos los eventos, tanto de uno como el otro, o la unión cuando decimos que necesitamos incluir la intersección. Bien, ahora vamos a probabilidad condicional. En la probabilidad condicional, perfil fila. Probabilidad condicional, perfil fila. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo viva dado que se sabe que es mujer? Entonces, la condición es que es mujer. La condición es que es mujer. Entonces, nos paramos en el espacio, nuestro espacio muestral es 126 y que viva, en este caso 91. ¿Cuál es la probabilidad que viva, dado que es mujer, 91 sobre 126? Entonces, estamos hablando de una probabilidad condicional de perfil fila. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora vamos a hablar de la
de una probabilidad condicional de perfil columna. ¿Cuál es la probabilidad que un individuo sea mujer dado que ha vivido? En este caso, dado que ha vivido, nos paramos en la columna de vivos, 134, y que sea mujer, 91. 91 sobre 134. Probabilidad condicional teniendo en cuenta un perfil columna. ¿Listo? Finalmente, ya terminamos todo lo que es probabilidad. Y ahora sí, en la próxima sesión vamos a entrar ya de lleno a las pruebas diagnósticas. Entonces ahí sí vamos a comenzar a hablar de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo, de los coeficientes de verosimilitud, de las curvas ROC, todo el capítulo de pruebas diagnósticas, pero pues ya tenemos el background de lo que son los conceptos de probabilidad y cómo se aplican a las pruebas diagnósticas. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, él tiene una pregunta logística. Sí, señor. La doctora Andrea te pasó las fechas para reservar las actividades que faltan para enero y febrero, ¿o no? No, creo que en enero parábamos y continuamos en febrero, creo, pero no, llegábamos hasta aquí, hasta diciembre, y entonces falta programar para el próximo año. La idea es que siempre lo estábamos haciendo una vez mensual y sobre todo era la primera semana en que comenzaba es el ciclo, o sea, el mes. Bueno, procuré en una hora resumir todo el capítulo de probabilidades y el capítulo de preámbulos a pruebas diagnósticas y preámbulo a medidas de asociación, y finalmente con un ejemplo con una base de datos aplicada a melanoma. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, cualquier cosa, ya saben, de estas charlas las voy a montar a mi canal de YouTube, y ahí está también mi correo, mi celular, y me pueden contactar para cualquier duda o asesoría en el que estén interesados. Bueno, muchas gracias y feliz día. Gracias, Elkin. Gracias. Muchas gracias.